Bueno, durante este ejercicio de transporte utilizaremos las siguientes fórmulas. Tenemos un Q que es la cantidad que se va a pedir, el N asterisco que viene siendo la cantidad de veces que se va a pedir al año y D pues puede ser una demanda anual. Vamos a tener varios costos, un costo de transporte que viene siendo la demanda multiplicado por el costo por unidad. Tenemos unos costos de inventario pues que en este ejercicio tenemos que se va a pues identificar como un conjunto lo que viene siendo la planta, el tránsito y el almacén. Entonces para la planta simplemente vamos a tener en cuenta Q medios multiplicado por el costo de cada unidad multiplicado por el porcentaje pues que se cobra en el inventario. El costo del almacén, aquí sí vamos a tener en cuenta lo que viene siendo el stock de seguridad, pero básicamente es la misma fórmula del costo de planta. La única diferencia es que cuando ya vamos a ver el costo del almacén, tenemos también que añadir un costo, el de transporte, porque en eso incurre eh, pues el almacén de la empresa. Entonces se añadiría el stock de seguridad y el F que viene siendo el costo por transportar. Y el costo en tránsito que viene siendo la demanda multiplicada por el lead time que va a estar en días, multiplicados por el costo de cada unidad, por el porcentaje que se va a inventarios o bueno, que se tiene en cuenta de costo en los inventarios y se divide entre 365 días. Esto pues ajá, es como para pasar la demanda para que sea durante el lead time. Y el costo total pues que tiene que ser la suma de estos cuatro costos. El ejercicio, bueno, nos dice que Carrier Luggage Company produce una línea de artículos de equipaje. El plan típico de distribución es producir un inventario de artículos terminados localizado en el lugar de la planta. Luego los artículos son despachados a los almacenes de propiedad de la compañía. Esto es lo que estamos teniendo en cuenta en las fórmulas anteriores, mediante transportistas comunes. Actualmente se utiliza el ferrocarril para los envíos entre la planta de la costa este y un almacén de la costa oeste. Entonces, bueno, aquí es donde decimos de que lo que estamos examinando es la planta y el almacén. El tiempo promedio de tránsito para los envíos de ferrocarril, que es el que se está utilizando actualmente, es de 21 días. En cada punto de venta hay alrededor de 100.000 unidades de equipaje con un valor promedio de 30 por unidad. Ya tenemos el C. Los costos de manejo de inventario son el 30% anual del valor unitario del inventario. Y pues la compañía principalmente lo que desea es un modo de transporte que minimice los costos totales. Debido a esto es que tenemos las fórmulas en este pedazo. Se estima que por cada día, esto es algo bastante puntual del ejercicio, nos dice, se estima que por cada día que se pueda reducir el tiempo en tránsito de los actuales 21 días, los niveles promedios de inventario podrán reducirse en un 1%. Y pues viendo la tabla aquí, adelantándonos un poco, observamos que listo, el ferrocarril tiene un tiempo en tránsito de 21 días. Y ya entendemos a qué se refieren de que cuando se reduzcan días el inventario va a cambiar. Podemos ver que por cualquiera de los demás métodos el tiempo en tránsito va a reducirse significativamente. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta al momento de calcular los costos. Nos dice, representa una reducción en el almacenamiento de seguridad. Hay una demanda de 700.000 unidades anuales vendidas fuera del almacén de la costa oeste. La compañía puede usar los siguientes servicios de transporte. Nos dan los servicios de transporte, la tasa por unidad, que es el costo, ¿sí? Y este vendría siendo nuestro parámetro F que tenemos aquí en las fórmulas. Nos dice tiempo en tránsito puerta a puerta en días. Este va a ser el lead time, la L que tenemos por acá. Nos dice el número de envíos al año. Ese sería el N asterisco que tenemos en estas fórmulas. Nos dice también que se supone que tanto los costos de procuración como la variabilidad del tiempo en tránsito son insignificantes. Nos muestran una figura como para tener un esquema de qué se trata bien el ejercicio. Se muestra un diagrama del sistema actual de distribución de la compañía. El tiempo que dura en tránsito se verá afectado por la selección de los modos alternos de transportación, pues como lo vimos en la tabla anterior. La demanda anual total de pasa un tiempo en tránsito. Esta fracción de años se presenta por T entre 365 días, donde T es el tiempo en tránsito promedio en días. El costo anual de manejo de este inventario en tránsito es el porcentaje del inventario, que era 30%, por el costo de la materia prima, por la demanda,
por el lead time, entre 365. Bueno, esto realmente es una fórmula ya genérica que está establecida, pero de igual forma la anoté en esta parte que dice costo tránsito. Podemos seguir el inventario promedio en ambos extremos del canal de distribución. Se puede expresar como Q medio, donde Q es el tamaño de envío. El costo de almacenamiento temporal por unidad es de I por C, pero el valor de C debe reflejar dónde está el inventario en el canal. Y aquí es lo que tenemos que tener en cuenta. El valor de C en la planta viene siendo el precio, pero en el almacén es el precio más la tarifa de transporte. Y eso lo tenemos en cuenta en esta fórmula. Miren que el costo de almacén tenemos que añadir el costo más la tarifa del transporte, mientras que en la planta solamente viene siendo el costo. ¿Listo? Esos serían todos los datos que nos presenta el ejercicio y ahora lo que procederemos es a resolver. Primero que todo, vamos a calcular cuál es el costo con el servicio actual. Entonces, pues vamos a tener aquí ferrocarril. Y vamos a empezar a anotar todos los datos que nos está brindando el ejercicio. Nos dice... Es más, creo que nos quedaría mejor así la tabla, así como lo pone acá. Empezamos con ferrocarril. ¿Qué nos dan? Nos dicen que el T, o sea, el L en esta fórmula que yo lo puse como L, pero es lo mismo, TL, es de 21 días. Ya sabemos que está en días. Nos dice que el costo es de 30, pero esto realmente se va a ocurrir, sí, el costo de 30 se va a repetir en cualquier tipo de transporte. Nos dice que el costo de manejo de inventario, o sea, el I que dice aquí, yo lo tengo anotado aquí como H, es de 30%, 0.3. ¿Qué más nos dan? Ah, bueno, F nos dicen que es el 0.1. También el N asterisco en este caso, si no me equivoco, es de 10. Vamos a verificar. Sí, 10. La demanda, realmente la demanda se va a repetir para todos los métodos de transporte, así que, pero bueno, de igual forma vamos a ponerlo. La demanda, 700.000. Sí, más bien, para tener un orden vamos a tener separado aquí lo que vienen siendo los valores que siempre se repiten. Es decir, vamos a poner aquí lo que viene siendo la demanda, el costo, el H y ya. Esto lo podemos perfectamente eliminar. Vamos a dejarlo aquí, 700. El costo C era 30, el H era 0.3. Listo. Para solamente tener en cuenta pues los que vienen siendo parámetros de cada medio de transporte, lo que va a ir variando, que viene siendo pues prácticamente esto. Y listo. Bien, empezamos con el costo de transporte. Vamos a poner aquí costos. Tenemos el costo de transporte. ¿Qué nos dice la fórmula? Que simplemente es D por F. Vamos a tener aquí el mismo orden para no tener confusiones. Nos dice que la demanda anual, que era de 700.000 multiplicado por el porcentaje no, el costo por unidad del medio de transporte que estemos utilizando. Eso quiere decir que viene siendo el costo de transporte. Listo. Ahora, el costo de la planta. Bueno, voy a presentar dos formas de realizarlo. La primera es cómo lo presenta el autor de este ejercicio. Tenemos un Q, primero que todo. Tenemos aquí que calcular un Q. Ese Q lo calculamos con esta fórmula que fácilmente es la demanda entre el N asterisco. ¿Listo? Bien, ya tenemos la cantidad que se va a pedir por medio del medio de transporte de ferrocarril. De acuerdo al autor de este ejercicio, el costo de planta debe incluir el stock de seguridad. Entonces, así lo haremos. Es decir, la variación entre la fórmula del costo de almacén y el costo de planta solamente va a ser que no le vamos a sumar este costo de
de transferencia, por así decirlo, del transporte. Pero aquí también debería ser Q más S entre 2 por C por H. Simplemente que voy a dejar esta fórmula como la tengo organizada. Pero ya sabemos que lo vamos a tener en cuenta. Ahora, ¿cómo se calcula ese stock de seguridad? Bien, el stock de seguridad para este ejercicio se va a calcular como el Q que multiplica a el H entre el 1 menos H. Y nos da un valor de 30.000 unidades. Este va a ser pues el inventario que va a tener lo que viene siendo la planta y el almacén, porque nos están diciendo de acuerdo al gráfico que van a tener tanto inventario como en la planta como en el almacén. Listo, en esta fórmula que yo había anotado no tenía en cuenta un inventario de planta, pero como el ejercicio lo indica, pues deberemos hacer. Listo, entonces realmente vamos a tener un Q asterisco, que va a ser ¿qué? La suma de los 70.000 más los 30.000. Ok, ¿qué más nos faltaría para poder aplicar esta fórmula de costo de planta? Ya nada, tenemos el C, tenemos el H y los demás parámetros ya están listos. Entonces vamos a calcular el costo de planta. Listo, entonces sería el Q asterisco, en este caso entre 2, que multiplica a C, esto lo vamos a fijar, por H. Listo. Aquí en esta fórmula también vamos a fijar lo que viene siendo el H, por si nos toca arrastrar la fórmula en algún punto. Aquí podemos fijar también la demanda y ya. Y aquí podemos fijar también la demanda. Listo. Bien, ya tenemos el costo de transporte, el de planta. Ahora el de almacén, que es bastante similar al de planta. Vamos aquí alguna vez a añadir el almacén. Podemos arrastrar esta fórmula. No, vamos a copiar la fórmula. Y vamos a ver cuál es la única diferencia entre el almacén y el de planta. Vemos que tiene que ser un Q asterisco, que es el Q más el stock de seguridad. Entre 2. Listo. Aquí está ya. Ahora nos dice que lo multipliquemos por el costo más el valor del transporte. Entonces aquí es donde tenemos que añadir el cambio. Tenemos que a ese costo sumarle el F, que viene siendo el costo por transportar, y luego lo multiplicamos por el H, que también es un costo ya fijo. Y este sería ahora el costo de almacén. ¿Qué prosigue? El costo de tránsito. Vamos a ponerlo aquí. Estos tres costos se trata más que todo del inventario que se encuentra en ese momento, mientras este costo de transporte pues ya viene siendo como que por las unidades que se van a transportar. ¿Listo? Entonces, bueno, listo, tenemos ya la demanda. Esto lo fijamos, que multiplique a el lead time para el caso de ferrocarril 21, multiplicando por el C, que esto siempre se va a dar, por el H, que también siempre se va a dar, y luego se divide entre 365. ¿Por qué entre 365? Porque el lead time está en días y la demanda está en años, y queremos que todo quede en las mismas unidades. Y listo, esto nos diría que el costo en tránsito sería este. Luego, listo, queremos el total, porque la gracia es tener el mínimo costo total, recordemos. Y eso va a ser la suma de todos estos costos. Ahora, ya tenemos lo que viene siendo el ferrocarril. Vamos a esto a centralizarlo para que se vea más ordenado. Bien, para el caso del ferrocarril, pues no hemos tenido en cuenta lo que viene siendo de que por cada día que se pueda reducir el tiempo en tránsito de los 21 días, los niveles promedios de inventario pueden reducirse en un 1%. Eso pues no lo tenemos en cuenta, porque claramente aquí no estamos reduciendo en ningún momento lo que viene siendo el tiempo en tránsito. Sin embargo, vamos a hacerlo de forma genérica para poder tenerlo claro en los siguientes casos. Entonces, bueno, la fórmula que deberíamos utilizar para que realmente esto se dé sería 1 menos los 21 días
menos pues la cantidad de días que ahora vayan a hacer ese, es decir, el L, entre esto vendría estando entre 100. Esta es la fórmula que deberíamos utilizar para calcular el factor de reducción que se debe multiplicar por pues lo que viene siendo estos costos, porque miren que tenemos aquí un Q y el Q nos están diciendo que va a cambiar, el Q medio es lo que va a cambiar, entonces eso se debería multiplicar por este factor. Vamos a tener aquí factor de reducción, porque es un factor que realmente es el ejercicio el que lo exige. Bueno, aquí lo que deberíamos hacer es aplicar la fórmula. Para este caso, 1 menos, es más, copiemos la misma fórmula. Y aquí en vez de L, vamos a dejar el L de cada transporte. Claramente el factor de reducción aquí es 1, porque no hay ninguna reducción con respecto al lead time, pero de igual forma vamos a aplicarlo en lo que viene siendo todas las fórmulas para tenerlo claro. Aquí debería ser el inventario promedio, porque nos dice que la reducción se da sobre el inventario promedio. Entonces lo multiplicamos por el factor de reducción y listo. Simplemente será añadir eso. En todas las que tengamos el Q medios, que viene siendo prácticamente la de planta y la de almacén. Aquí también tendremos que agregarlo por el factor de reducción y listo. No hay ninguna variación en los costos y ya lo sabíamos, porque no hay una reducción del tiempo en este caso. Ya vamos a ver cómo se presenta para los demás. Ahora viene, vamos aquí a arrastrar lo siguiente, vagón plataforma. Bueno, vamos a dejarlo plataforma. Bien, para la plataforma tenemos que el lead time era de 14. Es más, vamos a pasar todos los datos de una vez. 14, aquí 5, aquí 2. Esto ya viene siendo carretera y aéreo. Aéreo. Listo, el F aquí nos dice, bueno, 0.15, 0.2, 1.4, el N 20, 20, 40, 20, 20, 40, y esto vamos a ver que era la demanda entre línea y asterisco. Es una fórmula que ya perfectamente lo podemos arrastrar. Esta es la importancia de tener todos los cálculos automatizados. De verdad, uno se ahorra bastante tiempo. El stock de seguridad, listo, tenemos ya fijas las celdas que requerimos. Simplemente arrastrar la fórmula. El Q asterisco, perfectamente lo podemos arrastrar, y el factor de reducción también. Bueno, aquí aparece 1, pero es porque necesitan más decimales. Listo. Y ahora lo mismo. Aquí tenemos estos y verifiquemos que podamos arrastrar todas las fórmulas. Si no me equivoco, todas las podemos arrastrar. Sí, todos los valores se han actualizado automáticamente. Y listo. Bueno, vamos a ver entonces ¿cuál escogeríamos? Claramente a simple vista se puede observar que el método de transporte de carretera es el más económico. Por lo tanto, sin duda alguna, este es el que debería aplicar la empresa. Y listo, esa sería la solución del ejercicio. El costo total es el que es más económico para la carretera. Y pues tuvimos en cuenta todos los factores que nos presentó el ejercicio.